Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión en Polanco, Ciudad de México. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque a las 5 de la mañana, mientras el resto de la ciudad aún soñaba con tesoros que jamás alcanzarían, Elara ya estaba despierta, su cuerpo protestando con cada movimiento en el diminuto cuarto en el sótano de aquella mole ostentosa. El frío se filtraba por las paredes de cemento crudo. Se pegaba a su piel como una mortaja helada, obligándola a acurrucarse más bajo las mantas desteñidas, rezando por un poco de calor que nunca llegaba. La única ventana, una rendija diminuta casi al nivel del suelo, apenas dejaba escapar las sombras de la noche, un recordatorio constante de su encierro, de su existencia relegada a las entrañas de la riqueza ajena. El sonido estridente de su alarma, un pitido barato y agudo que parecía diseñado para torturar almas, la sacó de golpe de un sueño fugaz, donde su esposo, el padre de sus hijos, aún vivía. El corazón le dio un vuelco doloroso, un latigazo de añoranza que la dejó temblando. Se levantó con un quejido ahogado, el cuerpo entumecido, cada músculo gritando de dolor por las horas pasadas en la incomodidad del colchón delgado sobre el suelo de tierra apisonada. La oscuridad era casi total, solo rota por un tenue resplandor anaranjado que se colaba por la rendija, la promesa fallida de un nuevo día. Con manos temblorosas, buscó en la mesita de noche improvisada un cajón de madera vieja, el objeto que iniciaba su ritual sagrado, una costumbre que la anclaba a su identidad, a su pasado. Era un pañuelo, mi amor, un pañuelo de tela fina, pero desgastada, con las iniciales bordadas en hilo azul, E.R. Eran las iniciales de su amado esposo, Ernesto Ramírez, que se había ido para siempre dejándola sola con la carga de 2 nietos huérfanos. Cada puntada, deshilachada como su esperanza, era un recordatorio de su amor, de su promesa de cuidarlos, de luchar contra la adversidad. Lo desdobló con reverencia, lo sintió contra su piel, un bálsamo tibio contra el frío exterior. El recuerdo de Michoacán, su tierra natal, la invadió como una brisa cálida seguida de un aguacero de nostalgia. La imagen de los lagos serenos, brillando bajo el sol, la silueta imponente de los volcanes vigilando el cielo azul intenso, los árboles de aguacate extendiendo sus ramas generosas, ofreciendo sombra, pero nunca justicia. Recordó el aroma dulce y terroso de los uchepos de elote tierno, su madre vendiéndolos en la plaza del pueblo, las manos ágiles amasando la masa, el vapor perfumado anunciando el manjar, una lucha diaria por conseguir unas míseras monedas para alimentar a la familia. El sabor dulce, ligeramente salado, la textura suave y densa de esos uchepos, un lujo que ahora parecía sacado de un cuento de hadas. Su padre, un hombre fuerte de manos callosas y mirada noble, le había regalado ese pañuelo antes de partir a una jornada de trabajo que, para su desgracia, se convirtió en la última. Lo vio partir con una sonrisa en los labios y una bendición en los ojos, sin saber que esa sería la última vez que vería su rostro, que sentiría el abrazo protector de sus brazos. La noticia de su muerte llegó como un golpe sordo, un dolor que rasgó el tejido de su joven vida, dejándola marcada para siempre. Ahora, aquí, en este sótano frío y oscuro, con las manos agrietadas por el cloro y las rodillas marcadas por el mármol, evocaba esos recuerdos, aferrándose a ellos como a un salvavidas en medio de la tormenta. Era la abuela, la única que quedaba, la que tenía que levantar a sus nietos, a esos pequeños que cargaban con el peso de un abandono cruel, de una madre que, joven e ingenua, se había dejado seducir por promesas vacías, por un hombre sin escrúpulos que la dejó varada en la frontera, despojada de todo, con 2 angelitos en brazos y un futuro incierto. La pensión de hambre que recibía, una burla a la vida, apenas alcanzaba para comprar el pan del día, y mucho menos para cubrir las necesidades básicas de 2 niños en crecimiento. El pañuelo, con sus iniciales deshilachadas, era más que un recuerdo. Era un talismán, un recordatorio de quién era y por qué luchaba con esa fiereza silenciosa que la mantenía en pie. Se puso de pie, el cuerpo crujiendo como madera vieja, y se dirigió a la puerta, un pesado tablón de madera que chirrió lastimeramente al abrirse. Subió por la escalera de servicio, estrecha y empinada, las paredes grises y desnudas flanqueándola en su ascenso hacia el mundo de los vivos, un mundo que contrastaba brutalmente con su realidad subterránea.
A medida que las escaleras se elevaban, la temperatura de las paredes de cemento cedía ante el aire más cálido que emanaba de los pisos superiores, pero incluso ese calor se sentía ajeno, artificial. El olor a perfume caro, a flores frescas que seguramente adornaban algún jarrón en la sala principal, se mezclaba con el aroma penetrante y químico del cloro industrial, que ella misma usaba día tras día, una mezcla nauseabunda que le picaba en las fosas nasales y le quemaba la garganta. Finalmente, llegó a la puerta que daba al salón principal, un espacio de una magnificencia abrumadora que siempre le helaba la sangre. Abrió la puerta con cautela, el sonido apenas perceptible para no perturbar el silencio sepulcral de la mansión a esa hora temprana. El salón se extendía ante ella como un palacio de ensueño. Sus techos de doble altura se perdían en la penumbra, coronados por candelabros de cristal Swarovski, que, apagados, parecían lágrimas congeladas en la oscuridad. Los ventanales de piso a techo, inmensos y relucientes, prometían una vista espectacular de la ciudad al amanecer, pero ahora solo reflejaban la opulencia vacía de la estancia. El suelo, de mármol italiano de Carrara, brillaba bajo la escasa luz, tan pulido que podía ver su propio reflejo distorsionado, una figura diminuta y encorvada en medio de tanta grandeza. La frialdad del mármol se transmitía a través de la tela de sus rodillas desgastadas. Un frío que le calaba los huesos y le recordaba la fría losa que cubría la tumba de su padre. Se arrodilló, el dolor agudo en sus articulaciones casi insoportable, un dolor sordo y persistente que se había vuelto su compañero inseparable. El olor a cloro se intensificó cuando empezó a fregar, las manos envueltas en unos guantes amarillos de goma, su único símbolo de dignidad. Su armadura contra la suciedad y la humillación. Cada pasada de la esponja por el mármol era un eco de su vida, un recordatorio de su condición de sirvienta, de paria. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, gotas saladas que se derramaban silenciosamente por sus mejillas curtidas, cayendo sobre el mármol frío, disolviéndose en la humedad del limpiador. «Madre mía», pensó, el nudo en la garganta apretándole el pecho, «qué injusticia más grande. ¿Qué vida tan cruel me ha tocado vivir? Yo, que soñaba con tener mi casita, mi huerto, ver crecer a mis hijos sanos y fuertes, ahora aquí, de rodillas, limpiando los caprichos de otros, mientras mis nietos mueren de hambre. Mi hija, mi pobre hija. ¿Cómo la engañaron? ¿Cómo la dejaron sola en el mundo? Y ahora yo soy la que pago las consecuencias, la que tiene que recoger los pedazos, la que tiene que luchar contra esta miseria que me ahoga». El sol empezaba a asomarse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Pero para Elara, la luz que entraba por los ventanales solo iluminaba su humillación, la vastedad del espacio que la hacía sentirse aún más pequeña, más insignificante. Se aferró a sus guantes amarillos con más fuerza, sintiendo su textura rugosa, el único escudo que la protegía en esa batalla desigual. La imagen de su padre, su sonrisa cansada, pero llena de amor, volvía a su mente, seguida por el cruel vacío que dejó su ausencia. Recordó el día que se despidió de él, el sol brillando en Michoacán, los pájaros cantando, la promesa de su regreso. Ahora, solo quedaba ese pañuelo deshilachado, testigo mudo de un pasado que se desvanecía como el humo, dejando solo el amargo sabor de la pérdida y la lucha por la supervivencia en un presente desolador. Su espalda le dolía horrores. Cada vértebra protestaba contra la postura forzada, el peso de los años y la carga de la responsabilidad aplastándola sin piedad. El olor a cloro, tan penetrante, la hacía sentirse sofocada, como si el mismo aire que respiraba estuviera envenenado por la opulencia ajena. El mármol, tan frío y liso, le recordaba la lápida helada de su padre, y un sollozo silencioso escapó de sus labios. El frío del mármol italiano de Carrara se filtraba a través de sus rodillas doloridas, un contacto helado que le recordaba no la frialdad del material, sino la lápida de su padre, tan inamovible y definitiva. Cada pasada de esponja, cada gota de cloro que le irritaba los ojos y le quemaba las fosas nasales con su olor agrio y penetrante, era un recordatorio de su pequeñez, de su condición de sombra en aquel palacio de cristal y acero. El tenue hilo de luz que se filtraba por los ventanales de piso a techo, tan vastos como el cielo que ella apenas vislumbraba, delineaba la mota de polvo que ella se esforzaba por erradicar, un esfuerzo inútil contra la magnificencia que la rodeaba y la aplastaba.
Pensó en su Michoacán, en el aroma dulce y terroso de los campos de maíz recién cosechado, en el suave susurro del viento entre los árboles de aguacate que daban una sombra generosa y gratuita, una sombra que hoy le parecía un paraíso perdido. Recordó el sabor de los uchepos de elote tierno que su madre preparaba con manos ágiles y amor, el dulce polvillo de azúcar que se pegaba a los labios, el calor reconfortante que emanaba de cada platillo, un calor que contrastaba brutalmente con el frío hueco de aquel salón. El pañuelo, ese pedazo de tela deshilachado donde las iniciales E.R., bordadas por su padre antes de morir, parecían desvanecerse con la misma velocidad con que se desvanecía su esperanza, se sentía ahora como una armadura frágil contra la avalancha de humillación que se avecinaba. Tantas horas agachada, tantas lágrimas silenciosas derramadas sobre ese mármol que reflejaba una imagen distorsionada de su propia miseria, una imagen que ella misma intentaba pulir. Una gata encerrada en su jaula dorada. El sudor perlaba su frente, picaba en sus ojos, mezclándose con las pocas lágrimas que se atrevía a derramar, lágrimas que eran un lujo que no podía permitirse. Y entonces, el sonido, un resonar metálico, agudo, altanero, que se multiplicaba en las enormes paredes de cristal, un anuncio sísmico de que el desastre estaba a punto de descender sobre ella. Tac, tac, tac. Cada golpe de los tacones de aguja de Fernanda sobre el mármol era como un tambor de guerra, marcando el ritmo de su desgracia. Eran las 7:30 de la mañana, y el sol apenas comenzaba a calentar la Ciudad de México, pero el aire dentro de la mansión ya se sentía denso, cargado de una electricidad malsana. Elara levantó la vista apenas un centímetro, para ver las siluetas de aquellos tacones, adornados con detalles intrincados que brillaban con una luz ajena a su propia vida, zapatos que costaban más de lo que ella ganaba en 6 meses, 18,000 pesos. 18,000 pesos en sandalias que humillaban el sudor de su frente, el dolor de sus rodillas, la miseria de su existencia. La sombra del cuerpo esbelto y altivo de Fernanda se proyectó sobre ella, envolviéndola en una oscuridad repentina y opresiva, como un depredador acechando a su presa indefensa. Fernanda se detuvo, su figura perfecta recortada contra las ventanas, su mandíbula perfilada hacia abajo, una mueca de desprecio grabada en sus finos labios. Se paró justo encima de Elara, sus sandalias adornadas con incrustaciones de oro y gemas de un verde tan intenso que parecían escupir veneno, pisoteando simbólicamente el suelo que Elara se esforzaba por mantener impecable. El aroma de Chanel No. Fif, esa fragancia que se jactaba de ser la elegancia personificada, se mezcló de forma nauseabunda con el cloro industrial, creando una peste para las sensibles fosas nasales de Elara. Gata muerta de hambre, todavía no terminas de hacer tu mugre trabajo. La voz de Fernanda resonó, aguda y cortante como vidrio roto. Cada sílaba era un latigazo, un insulto directo a la dignidad de Elara. Eres una inútil, una piojosa que no sabe hacer nada bien. Mira qué desorden, parece que te ha caído encima una manada de cerdos. Qué asco me das, basura marginal. Elara sintió un temblor recorrer su cuerpo, sus manos, sumergidas en el agua con cloro dentro del cubo desportillado, comenzaron a tiritar. Las yemas de sus dedos se arrugaron aún más bajo el efecto del químico. El pañuelo bordado, su único tesoro, parecía vibrar con la injusticia. Un nudo se formó en su garganta, tan apretado que le cortaba la respiración, como si miles de hilos invisibles estuvieran estrangulándola lentamente. Era el mismo nudo que sentía cada vez que su hija le llamaba desesperada desde la frontera, pidiendo ayuda, pidiendo comida para los niños que ella, Elara, apenas podía mantener con esos $3,000 que le pagaban, míseros pesos que no alcanzaban ni para el pan. El sudor frío le recorrió la espalda, empapando la tela desgastada de su blusa, un sudor que no era de esfuerzo, sino de miedo y humillación. Fernanda, con una sonrisa burlona que le estiraba la piel tensa de las mejillas, se inclinó ligeramente, su perfume embriagador y opresivo. Mira nada más. Pareces un insecto aplastado en el suelo, una corriente que se arrastra por ahí sin rumbo. Ni siquiera sirves para limpiar, ¿verdad? Eres tan estúpida como esa perra de tu madre. Las palabras cayeron sobre Elara como ácido, cada sílaba corrosiva, cada comparación con la basura, con el barro del camino, con los animales sucios, la hacían sentir aún más pequeña, más insignificante. Elara apretó los dientes, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse y delatar su debilidad. Quería gritar,
Quería lanzar la esponja al suelo y gritarle a esa mujer fatua que ella era una persona digna, que a pesar de su pobreza, a pesar de tener que limpiar los desechos de otros, su corazón latía con honestidad y sacrificio. Pero las imágenes de sus nietos, con esos ojos llenos de hambre y esperanza, cruzaron su mente como un relámpago, y el grito se ahogó en su garganta. Debía ser fuerte, debía resistir, por ellos. El recuerdo de su infancia en Michoacán, un recuerdo dulce y amargo a la vez, se agolpó en su memoria. Las tardes jugando descalza en la tierra, el olor a leña quemándose en las cocinas humildes, las risas de sus hermanos mientras perseguían mariposas en los campos de aguacate. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, que con su venta de uchepos en la plaza del pueblo, ganaba apenas para mantener a la familia. Su rostro curtido por el sol pero siempre iluminado por una sonrisa. Mi hija, le decía siempre, la dignidad no se compra con oro, se lleva en el alma. Y ahora, esa alma era sometida a un escrutinio cruel por una mujer que solo conocía el valor del dinero y la vanidad. La tela fina y costosa de las sandalias de Fernanda, un material que Lara ni siquiera podía imaginar tocar, contrastaba escandalosamente con el pañuelo de algodón deshilachado en sus manos, con las iniciales que eran la única herencia de valor que poseía. El diamante incrustado en la pulsera de oro blanco de Fernanda brillaba con una luz cegadora, reflejando el sufrimiento mudo de Lara. Era un contraste brutal, el mármol pulido y frío contra la tierra dura y cálida de su pueblo, el perfume caro contra el olor a sudor y esfuerzo, las sandalias de diseñador contra las manos agrietadas y doloridas de una mujer que solo buscaba sobrevivir dignamente. Fernanda dio una vuelta lenta, observando el trabajo de Lara con una mirada de profunda insatisfacción, como si el simple hecho de verla limpiar fuera una ofensa a su propia existencia. Mírate nomás, arrastrándote como lo que eres, una pobre piojosa, acostumbrada a revolcarte en la mugre. Y todavía te atreves a respirar el mismo aire que yo. Basura. Lara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada palabra la golpeaba con la fuerza de un puño. Cerró los ojos, apretando el pañuelo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, intentando evocar la imagen de su padre, una figura fuerte y amorosa, sus manos ásperas pero gentiles acariciando su cabello. Nunca olvides quién eres, Lara. Tu valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión en Polanco, Ciudad de México, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. Porque Fernanda, esa serpiente con tacones, ardía de rencor hacia Lara, esa mujer que con su mera presencia silenciosa y digna le recordaba su propia vacuidad, esa sombra de una mala criada que su amado don Gabriel trataba con un respeto que a ella le resultaba insoportable. Como si la bondad fuera un tesoro exclusivo de las almas humildes y trabajadoras, y no de quienes se pavoneaban con sus joyas compradas a precio de alma. Lara seguía arrodillada en el frío mármol de Carrara. El olor penetrante del cloro quemaba sus fosas nasales, una tortura química que intentaba disimular con la dulzura de sus recuerdos de Michoacán, de aquellos campos verdes donde los árboles de aguacate prometían sombra y abundancia, pero que en la realidad solo ofrecían el consuelo efímero de una fruta que no alcanzaba para llenar las despensas vacías. Un reflejo cruel de su propia existencia, marcada por la escasez y la lucha incansable. Las lágrimas, esas compañeras silenciosas de su dolor, resbalaban por sus mejillas ajadas por el sol y el llanto contenido, cada gota perdida resonando en el silencio opresivo del salón como un eco de su desesperanza, sintiendo cómo el mármol, tan pulido y frío, le recordaba la losa que cubría los restos de su padre, un hombre bueno que murió sin ver a su hija prosperar, dejando tras de sí solo un pañuelo con las iniciales bordadas en hilo azul, un tesoro que Lara atesoraba como la última conexión tangible con su linaje, un símbolo de amor y sacrificio que ahora sentía deshilacharse junto con su propia vida. Fernanda, con el rostro crispado por la soberbia y el veneno que destilaba de su alma, se acercó a Lara como un ave rapaz planeando sobre su presa. El sonido de sus sandalias Jimmy Choo de 18,000 pesos resonando como tambores de guerra en el vasto silencio del salón, anunciando su llegada con una arrogancia que hería más que cualquier golpe físico. Cada paso metálico sobre el mármol era una estocada para Lara, una sentencia de inferioridad pronunciada sin piedad. Gata muerta de hambre, todavía no terminas.
escupió Fernanda, su voz aguda y penetrante como el chillido de un cristal roto contra la piedra, el desprecio tiñendo cada sílaba. Eres tan inútil que no puedes ni limpiar un piso en horas. Eres una piojosa, una parásita que se arrastra por la casa como la basura que eres. Mírate nomás, pegada al suelo como una cucaracha, apestando a cloro y a miseria. Elara sintió que cada palabra de Fernanda se clavaba en su carne como astillas de vidrio, provocando un temblor involuntario que recorrió su cuerpo entero, sus manos dentro del pañuelo bordado apretándose hasta que los nudillos se volvieron blancos. Su garganta se cerró en un nudo apretado que ahogaba cualquier intento de respuesta, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba, como una náufraga a un pedazo de madera en medio de una tempestad. Tragar saliva se convirtió en un acto doloroso, como si cada gota de saliva fuera un ácido que quemaba su esófago. El perfume caro de Fernanda, un torbellino de Chanel número 5, se mezclaba con el olor acre del cloro, creando una esencia nauseabunda que invadía su espacio vital. Una violencia olfativa que la asfixiaba. Fernanda levantó su teléfono móvil color oro rosa, cuyo brillo opacaba la modestia del humilde celular de Elara, y con una sonrisa maliciosa que torcía sus labios perfectamente delineados, marcó un número. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», comenzó, su voz ahora melosa y fingidamente confiada, pero con un tono subyacente de burla cruel que no pasaba desapercibido para Elara. Una cosa es la que trabaja en la cocina, y otra esta. Cosa, juro por Dios que es la más sucia y torpe que he visto en mi vida. Si supieras las barbaridades que hace, te daría asco. El otro día casi me quema el pelo con un spray desconocido. Un peligro. Elara sentía que el corazón se le encogía en el pecho. Cada risa de Fernanda al otro lado de la línea era un golpe más, una bofetada digital que se sumaba al tormento físico de sus rodillas raspadas y sus manos agrietadas. Se imaginaba a su madre, María Elena, una mujer fuerte y sabia que siempre le repetía con dulzura pero con firmeza: «Elara, mi hijita, el trabajo dignifica, no importa cuán humilde sea, siempre y cuando lo hagas con honestidad y con el alma entera. El que trabaja con las manos limpias, duerme con la conciencia tranquila». Esas palabras resonaban en su mente como un bálsamo, un recordatorio de sus raíces, de la valía de su esfuerzo, aunque en ese momento la crueldad de Fernanda hacía que incluso el recuerdo de su madre le pareciera lejano y casi inalcanzable. Podía sentir la piel arder como si la estuvieran quemando con brasas invisibles. El peso de las palabras de Fernanda se convertía en una carga física, oprimiéndole el pecho. De repente, un pequeño torbellino de energía irrumpió en el vasto salón, rompiendo la tensa atmósfera de humillación. Era Santiago, el pequeño niño de don Gabriel, con sus 7 años y sus ojos grandes y curiosos que todo lo veían. Corrió directamente hacia Elara, sin importarle el cloro ni el mármol frío, y la abrazó con la fuerza de un koala desesperado a su árbol. «Elara, Elara», exclamó el niño, su voz infantil resonando con una ternura que contrastaba brutalmente con la frialdad de Fernanda. «Te traje mi osito para que te acompañe mientras limpias. Mamá no me deja jugar aquí abajo, pero yo te quiero mucho». El abrazo fue un consuelo inmenso para Elara, un refugio cálido en medio de la tormenta de crueldad. Sintió la piel suave de la mejilla del niño contra su hombro, el olor dulce y inocente de su champú infantil, y por un instante, el dolor en sus rodillas y el ardor en sus manos se disiparon, reemplazados por una punzada de afecto puro y desinteresado. El pequeño Santi, a pesar de vivir rodeado de lujos, era un alma sensible, una pequeña flor que crecía en un jardín de cemento, y solo Elara parecía comprender la fragilidad de su espíritu, la soledad que lo envolvía a pesar de tenerlo todo. Pero la paz duró apenas un suspiro. Fernanda, viendo la escena, soltó un grito desgarrador, un alarido agudo que hizo eco en los techos altos de la mansión, su rostro transformado por la furia. «No toques a esa piojosa, Santi. Apártate de esa basura. Es una sucia, una marginal. No te contamines con su mugre». Con una agilidad sorprendente para alguien que parecía tan delicada, Fernanda se abalanzó sobre su hijastro y, sin contemplación alguna, lo arrancó de los brazos de Elara, sus uñas de gel relucientes arañando la tela del sencillo vestido de la empleada. Santiago, sorprendido y aterrado por la violencia repentina de su madrastra, soltó un quejido de dolor y miedo. Sus pequeños ojos se llenaron de lágrimas que rodaron incontenibles por sus mejillas pálidas.
El forcejeo fue brutal. La delicada mano de Fernanda apretó el brazo del niño con una fuerza desmedida, mientras él pataleaba y lloraba, incapaz de entender por qué su abrazo había provocado tal reacción. Elara se quedó paralizada, el terror helándola hasta los huesos, viendo cómo el pequeño Santi era arrancado de su protección, su llanto ahogado resonando en sus oídos como un lamento de agonía, sintiendo la impotencia total ante la brutalidad de Fernanda, incapaz de defender al niño, una impotencia que le recordaba todas las veces que había sido testigo de injusticias sin poder intervenir, como si su destino fuera siempre ser espectadora del sufrimiento ajeno, una muerta de hambre incapaz de cambiar su suerte o la de quienes amaba. El aire se cargó de tensión. El silencio que siguió al llanto de Santiago era más pesado que cualquier palabra, un silencio preñado de amenazas y resentimientos, un presagio de la trampa que Fernanda estaba a punto de tejer, una trampa macabra diseñada para destruir a la mujer que se atrevía a vivir bajo el mismo techo que ella con una dignidad que la incomodaba profundamente. La pequeña mano de Santiago, al separarse bruscamente de Elara, dejó una marca roja en su piel, un recuerdo físico del maltrato que se sumaba a las heridas invisibles que Fernanda infligía con cada palabra, cada gesto de desprecio. Mis amores, sí, la escena se ponía más fea que un chisme de lavadero. Una verdadera pestilencia se olía en el ambiente de esa casa de ricos. Y mientras la pobre Elara, con el alma hecha pedazos por el llanto de su Santi y las palabras hirientes de esa víbora de Fernanda, se dirigía a la cocina a preparar algo de comer, porque el estómago de ese niño flaco como un varillal pedía a gritos que le llenaran ese vacío que la mala vida le había creado. Fernanda, con la maldad brillando en sus ojos verdes como esmeraldas de contrabando, calculaba cada uno de sus movimientos, cada respiración se sentía como un latigazo contra Elara, pero esta, pobre ilusa, ajena a todo, solo pensaba en calentarle un poco de leche al niño y quizás, solo quizás, prepararle un sándwich con ese pan de caja que ella misma compraba con su sueldo de miseria, pensando en que el pequeño se merecía algo más que las sobras frías y las sobras de afecto que esa casa de cristal le ofrecía. Porque para ella, Santi era como un pedazo de su propio corazón, un pedacito de Michoacán que necesitaba ser nutrido y protegido del frío de la indiferencia, ese frío que ella conocía desde niña, desde que su padre, el hombre que le enseñó a bordar con hilo azul, la vio irse al pueblo grande con las manos vacías pero llenas de sueños, sueños que se deshilachaban como el hilo de aquel pañuelo que ahora guardaba como un tesoro. El pañuelo con las iniciales de su padre, las mismas iniciales que ella conservaba en su alma, porque la memoria era lo único que nadie le podía robar. Y ahora, Fernanda planeaba robarle la honra, la poca dignidad que le quedaba a una mujer que solo quería ganarse el pan con el sudor de su frente, una mujer que amaba a ese niño como si fuera suyo, porque en su Michoacán, donde los lagos reflejaban un cielo de promesas rotas y los volcanes dormían bajo mantos de nubes, la familia se creaba con el corazón y no con los apellidos rimbombantes. Fernanda, con una agilidad felina que desmentía el taconeo estrepitoso de hace un momento, se deslizó hacia el cuarto de servicio, un lugar oscuro y polvoriento donde las escobas y los trapos sucios se amontonaban como la basura que ella consideraba que era Elara. Cada paso medido, calculado, como un asesino acechando a su presa, y al entrar, el olor a humedad y a detergente barato le picó la nariz, pero no le importó, porque su mente estaba enfocada en la venganza, en la dulce venganza que iba a saborear, y abrió con disimulo las pertenencias de Elara, ese pequeño costal de tela donde guardaba todo lo que para ella era valioso, todo lo que la mantenía anclada a su pasado, a sus orígenes, humildes pero honestos, allí, junto a unas monedas contadas con esmero, un rosario que le había regalado su abuela antes de morir, ese rosario de cuentas desgastadas por 1000 oraciones y una fotografía gastada del pueblo, de ese Michoacán que ahora le parecía tan lejano y a la vez tan presente en su alma. Pero Fernanda no vio la ternura en esos objetos, solo vio la pobreza, la mugre de la que ella se quería deshacer, la carga que la hacía sentir asqueada, porque ella provenía de una clase social donde el dinero compraba todo, hasta la apariencia de la decencia, algo que Elara, con su pañuelo bordado y su dignidad a prueba de balas, le recordaba constantemente que ella no poseía. Fernanda se detuvo. Su mirada recorrió el contenido del costal con desdén, y luego, con una sonrisa de loba a punto de cazar, se llevó la mano a los lóbulos de sus orejas, sintiendo el tirón agudo de los aretes.
unos aretes de esmeralda colombiana, incrustados en oro puro, una fortuna de 280,000 pesos, el precio de su vanidad, el precio de querer sentirse superior. Pero para ella, en ese momento, eran el arma perfecta para destruir a esa otra mujer. El precio de su victoria, y se arrancó uno, luego el otro, sintiendo el dolor como una descarga eléctrica que la hacía sentir viva, viva y poderosa, y con las manos temblorosas por la adrenalina, se los guardó en el bolsillo interior de su bolso de diseñador, un bolso que olía a cuero caro y a promesas incumplidas, y al salir del cuarto de servicio, se acomodó el cabello con un gesto estudiado, como si nada hubiera pasado, como si fuera la dueña del universo y de la desgracia ajena. Su rostro se iluminó con una satisfacción perversa, una mueca de placer cruel que se dibujó en sus labios pintados de rojo pasión. Y en ese instante, Fernanda se regodeaba en su propia miseria. Su mente era un torbellino de inseguridades, porque ella odiaba a Elara, la odiaba con cada fibra de su ser. No era solo envidia, era un odio profundo, arraigado en el miedo a que esa empleada, esa muerta de hambre con sus manos agrietadas y su mirada siempre triste pero digna, le robara la atención de don Gabriel, el hombre que, a pesar de su fortuna, trataba a Elara con un respeto que a ella le dolía en lo más hondo, un respeto que a ella, con todos sus lujos y su belleza plástica, nunca le había sido dado. La forma en que don Gabriel la miraba, con esa amabilidad serena, le hacía sentir la fraudulenta que era, una impostora en esa mansión que olía a dinero y a cloro industrial. Un olor que Elara usaba para limpiar y mantener el orden, mientras que ella, Fernanda, usaba perfumes caros para ocultar el hedor de su propia alma, y sabía que si la pobre mujer, la piojosa, caía en desgracia, ella se sentiría más segura, más fuerte, porque en su mundo la debilidad era un pecado capital y la humillación ajena era su mejor medicina, un bálsamo para sus propias cicatrices emocionales, esas que nadie veía, esas que la hacían sentir vacía a pesar de estar rodeada de opulencia, porque ella, Fernanda, era solo un reflejo de la vanidad, una estrella fugaz destinada a desaparecer, mientras que Elara, con su pañuelo bordado y su corazón puro, tenía algo que el dinero no podía comprar: autenticidad, una fuerza silenciosa que la hacía temblar de rabia y envidia. Envidia de esa calma que emanaba de Elara a pesar de su vida de perros, porque ella sabía que su plan, por cruel que fuera, era necesario. Era la única forma de eliminar a ese fantasma de la clase trabajadora que la acechaba en cada rincón de esa casa, una casa que ella reclamaba como suya, una casa que sentía que le pertenecía por derecho de conquista, aunque nunca lo fuera, porque la verdadera dueña, la que había llegado sin nada pero con la dignidad intacta, era esa mujer a la que estaba a punto de destruir. Mientras tanto, en la cocina, Elara movía las ollas con la precisión de quien ha cocinado por años. El olor a cloro aún picaba en sus fosas nasales, pero ya casi no lo sentía, acostumbrada al dolor físico como solía estarlo al dolor del alma. Sus manos, agrietadas y enrojecidas por el trabajo arduo, picaban un poco por el desinfectante, pero ella seguía adelante. Sus rodillas, cubiertas por el sencillo uniforme de servicio, dolían al rozar el frío suelo de cerámica, un contraste cruel con el mármol italiano que ella pulía cada mañana, un mármol que le recordaba la lápida de su padre. Ese hombre bueno que murió joven, dejándola sola en el mundo con la carga de sus sueños y las responsabilidades que la vida le imponía, y ella solo pensaba en Santi, en cómo hacerle un caldo de pollo sustancioso para que recuperara sus fuerzas, porque el niño estaba tan pálido y delgado, tan frágil, que le partía el alma, y preparaba la cebolla, el ajo, el apio, todo picado con cuidado, mientras pensaba en los uchepos de elote tierno que su madre vendía en la plaza de su pueblo purépecha, ese Michoacán, donde el aroma a tierra mojada se mezclaba con el dulzor del maíz, un recuerdo que le daba un consuelo efímero en medio de la tristeza, una dulzura que contrastaba amargamente con la vida que llevaba ahora, una vida de servidumbre y humillación, pero ella se aferraba a la esperanza, a la idea de que algún día, quizás, podría volver a su tierra, a ese lugar donde la gente la conocía, donde no era una desconocida, una marginal, una corriente. Pero hoy, su única meta era aliviar el sufrimiento de ese niño, y mientras el caldo empezaba a hervir, liberando un aroma reconfortante que llenaba la cocina, ella suspiró, un suspiro, largo y profundo, pensando que, al menos, ella le podía dar a Santi un poco de calor, un poco de amor sincero,
algo que esa casa, llena de lujos vacíos, parecía escatimar. De pronto, mis amores, como si un relámpago cayera en medio de la calma tensa que se había instalado en la cocina, un grito desgarrador rasgó el aire, un alarido que no provenía de ninguna garganta enferma o de un animal herido. No, este grito era el de la furia desatada, el de la indignación fingida, el de la maldad personificada gritando a todo pulmón. Me han robado mis aretes. Fernanda se llevó las manos a las orejas, palpando con gestos exagerados los lóbulos vacíos, sus ojos escrutando la penumbra de la cocina con una intensidad febril, buscando culpables, buscando al inocente al que pudiera destrozar para saciar su sed de rencor. El aroma del caldo a punto de caramelo se desvaneció de inmediato, suplantado por un hedor a azufre y maldad que emanaba de la mujer. Todo el personal, que hasta ese momento intentaba disimular su presencia, como ratas escondiéndose en las sombras, se congeló en el acto, sus cuerpos petrificados por el miedo súbito que los invadió, sus rostros pálidos reflejando la aprensión de saberse en la mira de la tormenta que Fernanda estaba a punto de desatar. Las miradas se clavaron en el suelo, en las baldosas pulidas que ahora parecían abismos insondables, y en las paredes blancas que antes ofrecían seguridad y ahora se sentían como una celda de la que nadie escaparía ileso. Fernanda se lanzó hacia la mesa central de la cocina, donde justo había estado el ara, y con su voz, que se había convertido en vidrio roto, lanzó la acusación pública, su señalamiento como un verdugo condenando a su víctima. Tú, mugrosa empleada, tú me los has robado. Sé que fuiste tú, gata de rancho, desesperada por dinero, con tus manos sucias de grasa y mugre, igual que tu alma. Las palabras cayeron sobre el ara como puñales helados, clavándose en su pecho, en su estómago, en cada fibra de su ser, provocando un temblor que comenzó en sus pies y se extendió por todo su cuerpo, un escalofrío que la hizo encogerse sobre sí misma, como si buscara protección en el espacio diminuto que habitaba. Sintió cómo las lágrimas, esas que había estado conteniendo con tanta fuerza que su garganta se sentía como un nudo de alambre, empezaban a brotar de sus ojos, resbalando por sus mejillas agrietadas, dejando un rastro salado y amargo. No, señora. Se lo juro por la memoria de mi padre, por mis nietos. Yo no he tomado nada. Suplicó, su voz quebrándose en cada sílaba, apenas audibles entre los sollozos que amenazaban con ahogarla. El pañuelo bordado con las iniciales de su padre, ese tesoro que llevaba siempre consigo, apretado en su mano, enguantada en los guantes amarillos de goma, se sentía ahora como un ancla en medio de la tormenta, un frágil recordatorio de la dignidad que intentaba conservar. Yo no soy una ladrona. Jamás robaría nada a nadie, insistió con desesperación, su mirada suplicante buscando un ápice de clemencia en los rostros impasibles de los demás empleados, rostros que solo reflejaban compasión contenida, miedosos de atraer la furia de Fernanda sobre sí mismos. El recuerdo de su padre, fuerte y protector, se agolpó en su mente, las palabras que le dedicó antes de morir. Elara, mi hija, nunca olvides quién eres. Tu dignidad vale más que todo el oro del mundo. Un eco que ahora sonaba hueco y lejano. Fernanda, con una crueldad que helaba la sangre, no se dio por satisfecha con las palabras. Tú, inútil, gritó al tiempo que daba una orden imperiosa a uno de los mozos, un hombre joven y asustado de nombre Miguel, cuya cara se había puesto tan blanca como el mármol de la entrada. Ve por sus cosas, ahora mismo. Quiero ver qué esconde esta rata de cloaca en su guarida. Miguel, temblando como una hoja al viento, obedeció al instante, corriendo hacia el sótano, ese lugar sombrío y frío donde el ara apenas podía distinguir la forma de su catre y la escasa ropa que poseía. No tardó en regresar, cargando una bolsa de tela raída, la misma que el ara usaba para llevar sus escasas pertenencias cuando salía a comprar víveres en el mercado cercano, un mercado que olía a pescado fresco y a especias exóticas, un mundo tan distante de este palacio de hielo y crueldad. Sin ninguna contemplación, sin importar el polvo que se levantaba ni el desorden que causaba, Fernanda volcó el contenido de la bolsa sobre la pulida mesa de caoba, un acto de profanación que hizo que las entrañas de el ara se revolvieran de angustia. Ropa vieja y remendada,
El pañuelo bordado tan querido, unas fotografías descoloridas de sus nietos, un pequeño rosario de madera tallada, y entre todo ese universo de pobreza y dignidad, como joyas malditas, aparecieron los aretes de esmeralda colombiana, con engaste de oro, brillando con una luz verde fosforescente, como ojos de gato que la miraban con burla, como dados de un juego macabro que acababa de culminar. Un juego donde ella, Elara, la simple empleada, era la única y absoluta perdedora. El silencio que se apoderó de la cocina en ese instante fue sepulcral, un silencio cargado de acusaciones, de miedo, de la certeza inminente de la desgracia. Nadie se atrevía a respirar. Las miradas se deslizaban de los aretes a los rostros de Fernanda y Elara, esperando el siguiente movimiento en este teatro de la crueldad. Entonces, mis amores, en el clímax de la humillación, Fernanda levantó la mano, su palma abierta, y con una fuerza nacida de la pura malicia, descargó un golpe seco y demoledor sobre la mejilla de Elara. El sonido retumbó en el silencio, un eco sordo que se clavó en los oídos de todos, especialmente en los de Elara, quien sintió un ardor terrible expandirse por su rostro, la piel caliente y sensibilizada por el impacto, por las lágrimas, por la injusticia. El dolor físico era intenso, agudo, pero era insignificante comparado con el dolor emocional que la atravesaba, la profunda herida de la acusación falsa, de la humillación pública, de saberse atrapada en una trampa cruel y elaborada sin piedad por una mujer que, evidentemente, disfrutaba viéndola sufrir. El pañuelo bordado se deslizó de su mano temblorosa, cayendo al suelo con un susurro lastimero, como si también él lamentara el destino de su dueña, como si las iniciales bordadas en hilo azul deshilachado se desvanecieran ante la brutalidad del momento. Los aretes verdes, caídos de la bolsa revuelta, rodaron sobre la madera pulida de la mesa, deteniéndose justo al lado de la mano de Fernanda, como trofeos de guerra, como la prueba irrefutable de la traición que ella misma había orquestado. La cara de Elara, marcada por el golpe y las lágrimas, se contrajo en una mueca de dolor y desesperación. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si el suelo de mármol italiano, tan frío y duro, quisiera tragarla para siempre, para ocultarla de la vista de todos, para protegerla de la mirada escrutadora y malévola de Fernanda. Las manos, que horas antes habían estado en contacto con el cloro industrial, sintiendo el ardor en sus grietas, ahora sentían el calor humillante de la bofetada en su mejilla, y las rodillas, que cargaban el peso de años de limpieza de pisos, se sentían débiles, temblorosas, a punto de ceder ante el peso aplastante de la injusticia. Los nitos de Elara, aquellos pequeños seres que llenaban su vida de un amor puro e incondicional, parecían tan lejanos en ese instante, y la idea de no poder protegerlos, de no poder proveerles, la golpeaba con una fuerza devastadora, incluso más dolorosa que el impacto en su rostro. El aire se sentía denso, cargado de una electricidad opresiva, y los ojos de Fernanda, llenos de un brillo cruel y triunfante, la taladraban, disfrutando cada segundo de su agonía, un éxtasis perverso que la alimentaba mientras Elara se sentía hundirse cada vez más en un abismo de desesperación, sin saber si alguna vez podría salir de ahí. El sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos como tambores de guerra, anunciando su derrota inminente, y la boca se le secó completamente, incapaz de articular una palabra más, solo un suspiro ahogado que se perdió en el silencio opresivo de la cocina. Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión en Polanco, Ciudad de México, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque el pequeño Santiago, el dulce Santi, se había escondido detrás de las pesadas cortinas de seda francesa, aquellas que olían a polvo y a la vanidad de Fernanda. Y, desde allí, con los ojos bien abiertos como platos de porcelana fina, lo había visto todo, cada movimiento artero, cada sonrisa fingida, cada acusación infame, y el miedo lo paralizaba, un frío helado que le subía desde las pequeñas puntas de sus pies hasta la nuca, impidiéndole moverse, impidiéndole gritar, impidiéndole decirle a alguien lo que su inocente corazón había presenciado, y en su mente infantil solo resonaba la imagen de la señora Fernanda, esa mujer alta y de mandíbula dura, quitándose los brillantes aretes, esos aretes que brillaban como escamas de serpiente bajo la luz artificial de la mansión, y escondiéndolos en su bolso con una lentitud calculada, una lentitud que era la misma que la de un depredador acechando a su presa, y él,
Pequeño y asustado, sentía que su corazón latía tan fuerte que iba a salirse de su pecho, un tambor tribal retumbando en el silencio opresivo del salón, mientras Fernanda, con una mueca de victoria que se pintaba en sus labios pintados de un rojo sangre artificial, se preparaba para desatar su furia contra Elara. Fernanda, ajena a la mirada del niño, se volvió hacia Elara, quien seguía arrodillada en el mármol frío, las rodillas marcando líneas rojas sobre su piel curtida, y su voz sonó como el raspar de uñas sobre una pizarra, aguda y llena de un veneno concentrado que parecía querer quemar el aire mismo. «¿Dónde están mis aretes, piojosa?», contesta. «O juro por Dios que llamo a la policía ahora mismo, y te aseguro que pasarás la noche en el bote por ladrona», gritó Fernanda, y sus palabras cayeron sobre Elara como cascotes de piedra, cada sílaba un golpe directo al alma, y las manos de Elara, que se habían aferrado al borde del pañuelo bordado con las iniciales de su padre, empezaron a temblar, incontrolablemente, un temblor que se extendía por todo su cuerpo, un temblor que ella intentaba disimular, pero que se hacía cada vez más evidente. Y el pañuelo, ese viejo pañuelo de hilo azul deshilachado, con esas iniciales que eran lo último que le quedaba de su padre, se aferró a su rostro como si quisiera ocultar las lágrimas que amenazaban. Con desbordarse lágrimas silenciosas que caían sobre el mármol italiano, evaporándose casi al instante, como si la misma piedra lujosa no pudiera soportar la pena de una mujer humilde. Los otros empleados de servicio, sombríos y con rostros pálidos, parecían petrificados en sus puestos, sus miradas esquivando las de Fernanda, temerosos de ser arrastrados por la tormenta, sus corazones latiendo al compás del miedo, esperando un milagro que los salvara de la furia desatada de la novia del patrón, y nadie se atrevía a intervenir. Nadie pronunciaba una palabra. Atrapados en la red de la humillación que Fernanda tejía con tanta maestría, mientras Elara se sentía cada vez más sola, más desamparada, el frío del mármol subiendo por sus piernas, un frío que no era solo físico, sino el frío de la injusticia más absoluta, el frío de la desesperación que la envolvía como una mortaja. Elara solo podía pensar en su infancia, en aquellos días en Michoacán, un sueño borroso que la persiguió toda la vida, donde el sol calentaba la piel de una manera suave y reconfortante, y el aroma de los campos de aguacate se mezclaba con el olor a tierra mojada después de la lluvia. Un perfume natural, puro, tan distinto al hedor de cloro y a las fragancias caras y sofocantes de esta mansión, recordaba las manos ásperas pero amorosas de su madre, la forma en que envolvía los uchepos de elote tierno en hojas de maíz, el sabor dulce y cremoso, una dulzura que ahora le parecía un lujo inalcanzable, su madre vendiendo esos pequeños tesoros en la plaza del pueblo para reunir unas míseras monedas. Unas monedas que apenas alcanzaban para llenar las ollas y calmar el hambre voraz de sus hijos, y ella, Elara, jugando descalza en el polvo, sintiendo la tierra caliente bajo sus pies, imaginando un futuro distinto, un futuro donde no tendría que luchar cada día por un mendrugo de pan. Un futuro donde el frío no le calara los huesos y las manos no se le agrietaran por el trabajo duro. Pero la realidad la había golpeado con la dureza de una piedra. Y ahora, aquí, en esta ciudad de concreto y opulencia, el recuerdo de su pueblo era solo un fantasma, un eco lejano de lo que pudo haber sido. Y el frío que sentía ahora no era el frío reconfortante de una noche de invierno en su tierra, sino un frío desolador, el frío de la soledad aplastante, el frío de estar acusada de algo que no había hecho, y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mojando el pañuelo bordado, deshilachándolo aún más, como si su propia desgracia estuviera deshaciendo los últimos vestigios de esperanza que le quedaban. Fernanda, con una sonrisa de satisfacción que le estiraba los labios pintados hasta las mejillas, se acercó a Elara, y con un gesto de desprecio levantó la mano enguantada para señalarla con el índice. «No te hagas la pobrecita. Sé perfectamente que fuiste tú. Nadie más tiene acceso a esta zona y solo una muerta de hambre como tú querría robar algo tan valioso», escupió Fernanda, la voz vibrando con una crueldad que helaba la sangre, y sus palabras resonaron en el vasto salón, amplificadas por los altísimos techos y el mármol reluciente, creando una cacofonía de humillación que envolvía a Elara como una red pegajosa. Y los ojos de Fernanda, de un verde intenso, brillaban con la malicia de un reptil depredador, cada parpadeo una estocada, cada movimiento de su cuerpo una exhibición de poder y arrogancia desmedida. «Vamos, confiesa, ¿dónde escondiste mis aretes? Los vendiste ya para comprar tu comida de basura,
Inútil, vociferó Fernanda, y la indignación se mezclaba con el miedo en la mirada de Elara, quien apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Pero su voz, cuando finalmente logró articular algunas palabras, era apenas un susurro tembloroso, un hilo de sonido apenas audible en el silencio opresivo que había caído sobre la estancia. Yo no he robado nada, señora, le juro por la memoria de mi padre. Yo no soy una ladrona, suplicó Elara, y las lágrimas corrían por sus mejillas con más fuerza, empañando su visión, haciendo que el lujoso salón se difuminara en un halo de dolor y desesperanza. Y el pañuelo bordado, ese pequeño pedazo de tela que era su único tesoro, se sentía cada vez más pesado, empapado en sus lágrimas y en la injusticia que la rodeaba, un símbolo desgastado de una vida de lucha y sacrificio. En ese instante, justo cuando la tensión llegaba a su punto álgido, cuando las lágrimas de Elara parecían el único sonido en el universo, las enormes puertas de madera maciza del vestíbulo se abrieron de golpe, no con la delicadeza usual del servicio, sino con una fuerza inesperada que hizo temblar los cristales de los candelabros. Y la figura imponente de don Gabriel apareció en el umbral, su porte regio, su mirada penetrante barriendo la escena con una velocidad asombrosa, su rostro, normalmente sereno, ahora marcado por una leve tensión, como si presentiera que algo no andaba bien, y la presencia de ese hombre, el dueño de toda esa opulencia, el hombre que había construido su imperio, desde cero, desde las duras manos de un estibador, irradiaba una autoridad natural que silenciaba cualquier murmullo, cualquier grito, cualquier acusación, y por un instante todo el mundo en aquel salón, desde Fernanda hasta los empleados temerosos, se quedó paralizado, observando al patrón, a la figura que dictaba el destino de cada uno de ellos y don Gabriel, sin decir una sola palabra, sin dedicarle una mirada siquiera a Fernanda o a Elara. Caminó con paso firme y decidido a través del salón, ignorando por completo el drama que se desarrollaba a sus pies, y se dirigió directamente a su estudio privado, un santuario de cristal y acero, donde las decisiones que movían su imperio se tomaban. Y el silencio que dejó a su paso fue más elocuente que cualquier discurso, un silencio cargado de expectativas, de intriga y de la inminente revelación de la verdad. El murmullo de los empleados se apagó como una vela al viento cuando don Gabriel regresó. No de su estudio, sino del pequeño cuarto de servicio pegado a la cocina, donde Elara, con la desesperación de quien no tiene nada que perder, y la astucia heredada de sus ancestros purépechas, había guardado su viejo teléfono, estratégicamente colocado sobre un estante polvoriento, registrando con una claridad pasmosa cada sonido de esa mañana fatídica, cada respiración contenida, cada lágrima ahogada, y ahora, el sonido metálico de la verdad reproduciéndose resonaba en el vasto salón, un eco crudo y demoledor que se oponía al mármol frío y al lino caro, que olía a desesperación y a ambición sin escrúpulos. Don Gabriel, con el aparato aún vibrando en su mano enguantada en cuero negro, aquel guante que en él representaba autoridad y decencia, no una imitación barata como los guantes amarillos que ella usaba para fregar, levantó la mirada, y el aire en la habitación se hizo denso, pesado como lodo, y pronunció su voz un trueno que se estrelló contra las paredes de seda, un eco que desmantelaba la fachada de perfección que Fernanda había construido con tanto esmero. «Reúnanse todos», ordenó, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a réplica, y poco a poco, los empleados, que antes murmuraban con cautela, se acercaron, sus rostros reflejando una mezcla de temor y curiosidad morbosa, mientras Fernanda, que había estado observando desde el pie de la escalera, sus sandalias Jimmy Choo resonando como tambores de guerra cada vez que se movía, se acercó con una sonrisa forzada, sus ojos triangulares escrutando a don Gabriel, intentando descifrar la tormenta que se gestaba en su semblante. Pero la grabación continuó, y las palabras, tan claras como si Fernanda estuviera susurrándolas al oído de cada uno, empezaron a ser escuchadas, el sonido de sus pasos al bajar las escaleras de mármol, un compás calculado y malintencionado, seguido por el rasguño de la cremallera de su bolso de diseñador, un sonido que en aquel contexto sonaba a caricia de serpiente, y luego un susurro apenas audible,
Un murmullo de satisfacción mezquina, casi un ronroneo de gato negro al acecho, que heló la sangre de Elara, quien se quedó inmóvil, sus manos arrugadas y rojas, aferrando el pañuelo bordado, su único tesoro terrenal, como si fuera la única tabla de salvación en un mar embravecido, sintiendo cómo cada gota de sudor frío le recorría la espalda, un escalofrío que no provenía del aire acondicionado, sino del terror puro y absoluto que la envolvía, porque sabía, con una certeza que le apretaba el pecho, que esa grabación era su sentencia o su salvación, y mientras el sonido continuaba, ella se aferraba a la imagen de sus nietos, a la necesidad imperiosa de proveer para ellos, de darles un futuro que se vislumbraba tan oscuro como el cuarto del sótano donde dormía, un futuro que luchaba con uñas y dientes para construir, ladrillo a ladrillo, con cada escoba, con cada trapo, con cada gota de sudor que se derramaba sobre el mármol de la opulencia ajena. Fernanda, por su parte, comenzó a palidecer. Su rostro, antes tan firme y perfilado, se descompuso como arcilla mojada. Sus labios finos se curvaron en una mueca de pánico, y sus ojos, que hasta hacía un momento brillaban con una confianza arrogante, ahora reflejaban el terror de una depredadora acorralada, mientras los empleados empezaban a murmurar entre sí, sus miradas cambiando de la sumisión al asombro, y algunos incluso a la incredulidad, como si no pudieran creer que aquella mujer, tan elegante y distante, pudiera albergar tanta maldad en su corazón. Elara, con la garganta seca, apenas podía respirar. Cada sonido de la grabación la golpeaba como un latigazo, y la imagen de su padre, fallecido hacía tantos años, su voz resonando en los recuerdos de su infancia en Michoacán, le trajo un consuelo tenue, un recuerdo de la fuerza que él le había inculcado, la resistencia ante la adversidad, y se aferró a esa memoria como si fuera un amuleto, un escudo contra la injusticia que la rodeaba, mientras sentía el ardor del cloro en sus manos, un dolor familiar que ahora se mezclaba con el dolor amargo de la acusación injusta, un dolor que le quemaba por dentro, más profundo que cualquier herida física. Don Gabriel, con el rostro impasible, esperó a que la grabación terminara. El último susurro de Fernanda desvaneciéndose en el silencio que volvió a reinar en el salón, un silencio más denso y cargado que antes, y entonces dirigió su mirada no hacia Elara, no hacia los murmullos de los empleados, sino directamente hacia Fernanda, una mirada que era un juicio implacable, un veredicto final, y pronunció, su voz despojada de toda emoción, fría como el mármol bajo sus pies, pero cargada de una autoridad infranqueable. «Sal de mi casa», repitió. Y esta vez, las palabras cayeron como cascotes sobre la frágil fachada de Fernanda. «No quiero verte nunca más. Tu crueldad ha quedado expuesta, no solo ante mí, sino ante todos los que trabajan honestamente en este hogar. La dignidad no se compra con dinero, Fernanda, ni se roba con engaños. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, a pesar de que cada día se arrodilla, se esfuerza y mantiene este hogar limpio y en orden, solo para satisfacer tu envidia y tu rencor. Tu ambición te ha cegado, y ahora te ha traído a tu propia perdición». Elara, al escuchar las palabras de don Gabriel, un torrente de emociones la invadió, el alivio mezclado con la conmoción, y sintió una profunda gratitud hacia este hombre que, a diferencia de tantos otros, valoraba la verdad por encima de la apariencia, la honestidad por encima de la riqueza, un hombre que había empezado desde abajo y entendía el valor de cada moneda ganada con sudor y esfuerzo, un valor que Fernanda, en su burbuja de privilegios, nunca podría comprender. Los empleados observaban en silencio. Sus rostros una mezcla de asombro y aprobación. La humillación de Fernanda era un espectáculo que nadie, ni en sus peores pesadillas, imaginaba presenciar. Y el corazón de Elara latía con fuerza, un ritmo desbocado que resonaba en sus oídos, un ritmo que le recordaba que, a pesar de todo, estaba viva, y la verdad, por fin, había triunfado. Y aquel pañuelo bordado, aquel símbolo de su amor y de su lucha, de repente se sintió más valioso que cualquier joya, más poderoso que cualquier insulto. La expulsión de Fernanda fue rápida y brutal. Despojada de todo el brillo y la opulencia que la rodeaban, sus maletas de diseñador fueron dejadas fuera de la puerta principal, un montón de cuero y logos que ahora parecían ridículos. Y ella, la mujer que había caminado por esos pasillos con la soberbia de una reina, ahora se tambaleaba. Sus
Sandalias Jimmy Choo con plataforma, aquellas que resonaban con tanta fuerza, apenas emitían un sonido patético y arrastrado sobre el asfalto caliente, un eco desolador de su derrota, como si los tambores de guerra hubieran enmudecido ante la implacable marcha de la justicia. Y la puerta de la mansión se cerró con un clic definitivo, dejándola sola en la noche de Polanco, con la única compañía de su arrogancia destrozada y la sombra de su propia maldad. Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión en Polanco, Ciudad de México. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. Porque Fernanda, la que se creía dueña del mundo y señora de todos los lujos, se encontró de golpe con la realidad áspera y despiadada de la calle. Una calle que no distinguía entre los tacones Jimmy Choo de 18,000 pesos y las sandalias rotas de cualquier marginal. Y allí, bajo la implacable luz de los faroles que antes la habían iluminado solo para halagar su ego, sus pasos ya no resonaban como tambores de guerra, sino que arrastraban un sonido patético, un chirrido agudo y lastimero que se desdibujaba en el asfalto caliente. Cada zancada se sentía como si pisara brasas encendidas, quemándole la vanidad desde las suelas de sus carísimas plataformas, que ahora parecían pesos muertos en sus pies, un eco hueco de la derrota resonando en su interior, un silencio sepulcral que devoraba el ruido de la ciudad, un silencio que solo era interrumpido por el golpeteo furioso de su propio corazón, que latía desbocado con la furia de 1000 demonios. El aire de la noche, que minutos antes había olido a Chanel No. 5 y a la promesa de un futuro dorado, ahora apestaba a los escapes de los coches, a basura en los contenedores y a la amarga pátina del fracaso, un hedor nauseabundo que se le pegaba a la ropa, al pelo, a la piel, un olor que se negaba a desaparecer a pesar de sus desesperados intentos por frotarse los brazos con una furia inútil. Sus dedos, que minutos antes habían arrancado con deleite los aretes de esmeralda colombiana para tenderle la trampa a Elara, ahora se crispaban, formando puños apretados, sus uñas inmaculadas, pulcras y de acrílico perlado, casi rompiéndose contra las palmas de sus manos. Mientras un temblor incontrolable recorría su cuerpo, un escalofrío helado, que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche, sino con el abismo que se había abierto a sus pies. Un vacío inmenso, donde antes estaba su vida de lujos y control. Las lágrimas, ay mis amores, no eran de arrepentimiento jamás, sino de pura frustración y rabia, lágrimas calientes que le corrían por las mejillas, lavando el maquillaje impecable y dejando surcos fangosos sobre su piel tirante y perfilada por cirujanos. El rímel corrido formaba manchas oscuras bajo sus ojos, haciéndola parecer lo que era, una criatura despeinada y desquiciada, despojada de su máscara de perfección. Su mente giraba en espiral, las palabras de don Gabriel resonando en su cabeza como una sentencia final. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, una frase que le taladraba el cerebro, y entonces, en un arrebato de desesperación, sus ojos se posaron en sus maletas abandonadas, un montón patético de cuero y logos de diseñador tiradas como cualquier chisme inservible en la acera, y el brillo que solía emanar de ellas, el aura de estatus que las rodeaba, se había apagado por completo, dejándolas parecer ridículas y vacías, testigos mudos de su deshonra, mientras ella se tambaleaba, casi cayendo, sintiendo el filo cortante de la venganza ajena, y su boca, que antes había proferido tantos insultos, ahora estaba seca y amarga, incapaz de articular ni una sola palabra. El fantasma de su orgullo, ahora hecho añicos, se cernía sobre ella como una lápida fría. Dentro de la mansión, el contraste era desgarrador, mis amores, porque mientras Fernanda se desintegraba en la oscuridad de la calle, don Gabriel, con la humildad que siempre lo había caracterizado a pesar de su fortuna amasada con el sudor de su frente cargando costales de azúcar, se arrodilló, sí, se arrodilló sobre el frío y pulcro mármol italiano de Carrara, un mármol que Elara había dejado impecable con sus propias manos, y extendió su mano. Una mano grande y fuerte, curtida por años de trabajo duro. Una mano que había cerrado tratos millonarios, pero que ahora se ofrecía con la más pura y genuina de las intenciones a la temblorosa mano de Elara. Su traje italiano, confeccionado con la seda más fina, se arrugó ligeramente al tocar el suelo, y una imperceptible mota de polvo, o quizás una pequeña salpicadura de cloro que Elara se había esforzado por limpiar a la perfección, se adhirió a la prístina tela azul marino, un pequeño sacrificio que para él no significaba nada, pero que para Elara lo significaba todo,
Un gesto que hablaba más fuerte que cualquier discurso, una disculpa tácita grabada en la tela de su ropa cara. Elara, aún de rodillas, con sus manos agrietadas y enrojecidas por el cloro, que aún sentía arder en las yemas de sus dedos como un recuerdo latente de su tormento, levantó la mirada, sus ojos hinchados y vidriosos encontrándose con la sincera culpa en los ojos de don Gabriel, y por un momento, en ese instante suspendido en el aire, se sintió una conexión profunda, una comprensión mutua de dos almas que, a pesar de las inmensas distancias sociales, compartían la misma humanidad, la misma capacidad de dolor y de redención, y su garganta se apretó de nuevo, no por la rabia, sino por la abrumadora emoción de sentir que su verdad había sido finalmente reconocida, que su dignidad, tan pisoteada por la gata de Fernanda, no había sido aplastada del todo. La voz de don Gabriel, normalmente firme y autoritaria, se suavizó hasta convertirse en un murmullo que apenas se oía en el vasto salón, pero cada palabra, mis amores, resonó en el corazón de Elara como si fuera una campana de cristal que disipaba toda la oscuridad. Elara, comenzó, su mirada fija en la suya, una profundidad de arrepentimiento que la golpeó directamente en el pecho. No tengo palabras para expresar lo mucho que lamento lo que has tenido que soportar bajo mi techo, la injusticia que permití que sucediera, el dolor que esta desgraciada te causó, y en mi propia casa, sin que yo me diera cuenta de la maldad que se tejía en las sombras. Un suspiro pesado escapó de sus labios, cargado de la culpa que sentía por no haber visto antes la crueldad de Fernanda, por haber dejado que esa igualada pisoteara a una mujer tan íntegra. Tu silencio, tu entereza, tu honestidad, me abrieron los ojos de una manera que nada más podría haberlo hecho, y me perdí en la ceguera de quien no ve más allá de las apariencias, de quien confía en quien no debe. Perdone mi ceguera, Elara, perdone mi falta de juicio, perdone que no haya visto el infierno que vivía diariamente. Su mano, aún extendida, se acercó un poco más, como si le ofreciera un ancla en medio de la tormenta de emociones que la embargaba. A partir de hoy, continuó, su voz recuperando un matiz de firmeza, pero una firmeza justa y compasiva. Tu salario será triplicado inmediatamente, mis amores, de esos 3,000 pesos que apenas alcanzaban para sobrevivir. Ahora serían 9,000. Una cantidad que, aunque mínima para la fortuna de don Gabriel, para Elara, era un manantial de esperanza, una cascada de oportunidades que se abría en el desierto de su vida. Y no solo eso, Elara. Quiero que sepas que tienes mi apoyo incondicional para lo que necesites, un apoyo para ti y para tu familia, porque una mujer con la dignidad y el corazón que usted tiene, merece toda la justicia del mundo y mucho más. Elara sintió un nudo en la garganta que le impedía hablar, pero sus ojos, inundados de lágrimas cálidas que ahora eran de un alivio profundo, comunicaron la gratitud que sus labios no podían pronunciar. El dolor en sus rodillas, ese que la había acompañado durante tantas horas de fregado, pareció disminuir, no porque la molestia física desapareciera por arte de magia, sino porque el peso aplastante de la desesperanza, ese que la obligaba a arrastrarse, se había disipado, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía levantarse, que tenía la fuerza para ponerse de pie y mirar al mundo de frente. Y fue en ese preciso instante, mis amores, cuando Elara intentaba articular una respuesta, cuando un pequeño torbellino de amor y pureza irrumpió en la escena. Santiago, el pequeño Santi, el niño que había sido testigo de la crueldad de la desgraciada de Fernanda y de la ignominia que había sufrido Elara, salió de detrás de las cortinas de seda. Francesa, esas que olían a Chanel no, Fif, y ahora a Esperanza, donde se había escondido, su pequeño cuerpo delgado como un palito, sus ojos grandes y llenos de lágrimas, y con la ligereza de un colibrí que busca refugio, corrió hacia Elara. Sus pequeños brazos se envolvieron con fuerza alrededor de su cintura, un abrazo desesperado y lleno de alivio que le estrujó el corazón a Elara, y el suave olor a champú infantil que emanaba de su cabello rizado inundó sus fosas nasales, una fragancia dulce y reconfortante que contrastaba con el olor a cloro y a opresión que había respirado. Durante horas, las manitas de Santiago, temblorosas y pequeñas, se aferraron a la ropa de Elara, arrugando la tela de su uniforme, mientras los pequeños sollozos se filtraban a través del abrazo, un lamento de alivio que liberaba toda la tensión y el miedo que el niño había acumulado. Y entre hipos entrecortados, apenas se escuchaba un «No te vayas, Elara, por favor no te vayas».
No dejes a Santi solo con la bruja. Una súplica que le rompió el alma a la pobre mujer, quien le acarició el pelo con una ternura infinita, sintiendo la necesidad de proteger a ese pequeño ser inocente del cruel mundo que lo rodeaba, un mundo lleno de maldad que ella conocía tan bien. Su corazón de abuela, tan acostumbrado a amar y a cuidar, se expandió aún más. Y en ese abrazo, en la calidez de ese pequeño cuerpo, Elara encontró una fuerza renovada, una razón para seguir adelante, para luchar por un futuro mejor para sus nietos, para sus hijos, para todos aquellos que dependían de ella. Entonces, mis amores, como si la escena no pudiera ser más emotiva, otro milagro ocurrió. Lentamente, casi con timidez al principio, un aplauso suave comenzó a escucharse desde el fondo del salón, un sonido que venía de las puertas de la cocina y de los pasillos de servicio. Uno por uno, los otros empleados de la mansión, cocineras con sus cofias blancas, jardineros con las manos en la tierra, las otras mujeres de la limpieza, los choferes, todos ellos, mis amores, que habían sido testigos silenciosos de la crueldad de Fernanda, que habían visto cómo esa gata muerta de hambre trataba a Elara como si fuera basura, salieron de las sombras, sus rostros reflejando una mezcla de alivio, indignación contenida y una profunda solidaridad. El aplauso fue creciendo, transformándose de un murmullo respetuoso a un coro fuerte y unánime, un estruendo de manos que chocaban, un sonido que resonaba en los techos de doble altura de la mansión, el eco de la justicia que finalmente se manifestaba, un acto de reivindicación y de apoyo incondicional que envolvía a Elara en una ola de calidez, como si todas esas manos unidas le estuvieran diciendo: «Estamos contigo, Elara, siempre lo hemos estado, siempre hemos sabido la verdad, y ahora, por fin, se ha hecho justicia». Elara, acunando a Santiago en sus brazos, levantó la mirada y vio los rostros de sus compañeros, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas sinceras, y en ese momento se sintió parte de algo más grande, parte de una comunidad de gente trabajadora y honesta que, a pesar de las adversidades, siempre encontraba la fuerza para levantarse. Más tarde, mis amores, cuando la conmoción había menguado, cuando la mansión recuperó una paz que no había conocido en mucho tiempo, Elara se encontró frente a uno de los inmensos espejos con marcos dorados que adornaban el opulento salón, esos que reflejaban los candelabros de cristal Swarovski con una brillantez deslumbrante, y se miró su propio reflejo con una intensidad que nunca antes había osado, una mirada que fue más allá de las arrugas de su frente, de la piel curtida por el sol y el esfuerzo, de los surcos de cansancio alrededor de sus ojos, de la marca inconfundible de la labor física que había tallado su cuerpo. En sus manos, ya libres de los guantes amarillos de goma, que habían sido su escudo y su prisión, sostenía el pañuelo bordado con iniciales. Ese pañuelo que su padre le había regalado antes de morir, con las iniciales bordadas en hilo azul que se deshilachaban como sus propias esperanzas, y con dedos temblorosos, pero ahora firmes, se lo ajustó en la cabeza, anudándolo con un nuevo sentido de propósito. Y al hacerlo, al ver el reflejo de ese pañuelo sobre su cabello oscuro, enmarcando su rostro cansado, no vio a una gata, ni a una piojosa, ni a una desgraciada, ni a una marginal, como la había llamado la basura de Fernanda. Lo que vio, mis amores, fue una mujer con una dignidad inquebrantable, una mujer cuya fortaleza se grababa en cada línea de su rostro, en cada cicatriz de sus manos, en cada respiración profunda, y el pañuelo, ese pañuelo, que había sido el símbolo de su herencia, de su memoria, de su dolor, ahora brillaba en el espejo como una corona invisible pero poderosísima, una corona que adornaba la cabeza de una reina de la honestidad, de una soberana de la resiliencia, de una emperatriz del corazón. Porque recuerden, mis amores, que en este mundo, donde las apariencias engañan, y donde el brillo del oro a menudo ciega, lo verdaderamente valioso no se compra con 20,000, ni con 100,000, ni con 800,000 pesos. No se mide en el número de habitaciones de una mansión de Polanco, ni en la cantidad de diamantes que adornan un cuello, ni en la altivez de unos tacones Jimmy Choo que resuenan huecos sobre el mármol. No, mis amores, la verdadera riqueza reside en el alma, en la pureza de un corazón que se mantiene íntegro, a pesar de las adversidades, en la mano extendida que no pide, sino que da, en la verdad que, aunque pisoteada y silenciada, siempre encuentra la manera de levantarse y gritar su nombre a los 4 vientos.
La historia de Elara es un testimonio de cómo el karma, ese juez implacable que no se olvida de nada, regresa para cobrar cada deuda, cada lágrima derramada, cada injusticia cometida. Y Fernanda, la que se creía intocable, la que se paseaba por la vida con la arrogancia de una reina, vio cómo su torre de vanidad se desmoronaba en un instante, cómo sus lujos, su supuesto poder, su belleza perfilada por el bisturí, se desvanecían como pompas de jabón en el viento helado de la derrota. Esa mujer igualada, que creyó que podía destruir la vida de Elara con una vil mentira, que pensó que podía apagar la luz de la verdad con la oscuridad de sus acciones, terminó sola, despojada de todo, con el único lujo de su amargura, mientras Elara, la marginal, la piojosa, la gata, la muerta de hambre que había sido su blanco de burlas, se levantaba con la frente en alto, con el corazón lleno de gratitud, y la promesa de un futuro donde los uchepos de elote tierno, que su madre vendía en la plaza de aquel pueblo purepecha entre lagos y volcanes, donde los árboles de aguacate daban sombra, pero no justicia, ahora se saborearían con la dulzura de la victoria y la esperanza de una vida mejor para sus nietos. Ese pañuelo bordado, mis amores, ese pedacito de tela deshilachada con las iniciales de su padre, que Elara ajustaba en su cabeza, valía más que todos los aretes de esmeralda colombiana, más que todos los candelabros Swarovski, más que todas las cortinas de seda francesa que llenaban la mansión de don Gabriel, porque representaba el amor, la memoria, la dignidad forjada en la fragua de la adversidad, la herencia de un padre honesto y la promesa de que la esperanza, aunque a veces parezca que se deshilacha como un viejo bordado, nunca se rompe del todo si se tiene fe y un corazón puro. Porque la verdadera belleza no está en los tacones de 18,000 pesos ni en los perfiles perfectos, sino en la nobleza de espíritu, en la capacidad de perdonar, en la fuerza para resistir y en la humildad para aceptar la justicia cuando finalmente llega. La dignidad de los humildes, mis amores, es un tesoro incalculable que ninguna fortuna puede comprar ni ninguna maldad puede arrebatar, un fuego inextinguible que arde en lo más profundo del ser humano, iluminando el camino incluso en las noches más oscuras. Y Elara, la mujer de Michoacán, la abuela incansable, la hija leal, la empleada honesta, se convirtió en ese faro, demostrando que la luz de la verdad siempre vence a la sombra de la mentira. Porque recuerden, mis amores, que al final del día, cuando las puertas de las mansiones se cierran y los ecos de la vanidad se apagan, solo queda la verdad de quienes somos, y esa, mis amores, es la única riqueza que nadie nos puede quitar.